Hola a todos amigos de la comunidad de la calle, yo soy Saúl, soy profesor de la calle y hoy les tengo una entrevista con Buddy. El objetivo de este video es principalmente que conozcan a mi amigo Buddy, porque en el momento que lo tuve en la clase fue sensacional saber que es de un país que raramente tenemos estudiantes en la escuela, Claro, ¿no? claro. Y aparte que me pareció un personaje muy interesante, esto no es una clase, pero vamos a tener una conversación a ver a dónde nos lleva. Y en el camino, pues el objetivo de este video es que ustedes practiquen su comprensión auditiva. Entonces ya hablamos sobre Indonesia, Suiza, pero platícanos de tu trabajo, porque me interesa saber cómo es eso que trabajas en pro de los derechos humanos. Pienso que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, especialmente hoy. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque ah, hay una pregunta Muy filosófica. muy filosófica sobre la importancia de multilateralismo. Ajá. Cuando los presidentes de países Muy verdes. muy importantes, Muy importantes. como como el vecino de México, Estados Unidos. Estados Unidos, No América, Estados Unidos. Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos cambia, Sí, el impacto es muy grande en todo el mundo. y también en las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí. Por ejemplo, antes las Estados Unidos, Los Estados Unidos era un miembro del Consejo de Derechos Humanos. Ajá. Cuando Trump ¿Quién? cuando, Ese nombre está prohibido. cuando Trump comenzó su presidencia, Ajá. su gobierno, su presidencia. Trump decidió Sí. de salir Ujú. de el Consejo de Derechos Humanos. Sí. Entonces tú trabajas para la ONU. No, yo trabajo en una organización non gubernamental que se llama Franciscan International. Pero para nuestro rol Ajá. es de traer Ajá. la realidad de la sociedad, Sí. especialmente las víctimas de violencia, Las víctimas. de violencias de derechos humanos. Ajá. A las Naciones Unidas. Sí. De dar las oportunidades para hablar, Sí. para exprimir, Para explicar. Ajá. sus historias, Sí. sus vidas. Sí. Las cosas muy importantes para nosotros cuando trabajamos en las organizaciones no gubernamentales Muy bien. es de traer las informaciones, La información. Alternativa, Sí. que la información de estados. O la información que da o que reporta el gobierno. Sí, o los exactamente. estados. Entonces ustedes hacen un análisis de la problemática. Exactamente. Somos ¿cómo dice? La representación Ajá. de las poblaciones. Sí, claro. Sí. Pues eso es difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, pero yo pienso que es yo pienso que yo tengo una obligación. Sí, claro. Yo vivía en las situaciones muy dificultades. Muy difícil. Muy difícil, la situación muy difícil cuando era joven, Sí. cuando era niño. Sí. Entonces, ahora yo siento, yo pienso que yo tengo una responsabilidad de ayudar, claro, a otras personas u otros grupos vulnerables. Exactamente. Es una labor muy importante. Muy importante. Sí, que pienso que muchas personas pues simplemente no
pues no les interesa demasiado, ¿no? Sí. A menos que estés en un grupo vulnerable. Sí. Y hablábamos también, por ejemplo, pues un grupo vulnerable en México son los indígenas, pero tú me decías que en México... Sí, dos cosas muy importantes. Mi opinión, en mi opinión, Eso. dos cosas muy importantes, en mi opinión, sobre México en las Naciones Unidas. México es un campeón sobre las preguntas de migrantes y los derechos de indígenas. De los indígenas. Los indígenas. Yo pienso que hay una razón. Una razón. Hay una razón. Eso. Yo pienso que los derechos de población indígenas aquí no es mejor en el mundo, no, pero mejor que otros lugares. Claro. Entonces, los diplomáticos de México, los diplomáticos de México pueden compartir sus políticas, también sus dificultades en mejorar la situación de población indígenas. Entonces somos un ejemplo en algunos aspectos, porque a veces como mexicanos tenemos una apatía y no reconocemos que se hacen ciertos trabajos, que no todo es perfecto y siempre hay un sentimiento como de autocrítica, donde evidentemente desde el país sí vemos que hay cambios, pero también hay muchas cosas que no se han solucionado. Entonces, pero me parece interesante que nos dan como los campeones de los derechos. Podemos hablar con México allá. No podemos hablar con más diplomáticos de algunos países. Claro, es como la información que tienen. Sí. Pero alguna vez conocí a una persona que vino a vino a una conferencia sobre democracia. O sea que hay procesos que se siguen bien, que son un ejemplo para otros países, pero como mexicanos a veces no vemos que a veces el sistema es corrupto y que la democracia realmente no existe. Pero al final se están haciendo cosas que internacionalmente se reconocen. Sí, claro. Yo pienso que como una comunidad internacional podemos aprender muchas cosas de México. Evidentemente hay más cosas a mejorar, pero yo pienso que podemos realmente aprender más cosas de México. Como por ejemplo, aquí las lenguas indígenas son las lenguas viventes. Vivas. Están vivas. Vivas. Pero en algunos países no podemos comunicar con nuestra lengua propia. Claro. Pero aquí, cuando yo camino en Valladolid o en Mérida, escucho los mayas que hablan mayas. Los mayas. Los mayas que hablan mayas. También cuando yo visité los otros lugares, yo escuché también las cosas indígenas. La lengua indígena, claro. Sí. Pero platícame que, por ejemplo, ¿cómo es tu trabajo? Ustedes ven problemáticas, no sé, como la pobreza, la violencia, dice. La violencia, sí. ¿Y cómo es tu trabajo? Porque a veces no entiendo muy bien cómo funciona. Yo trabajo con una red de franciscanos en algunos países. Y los franciscanos en estos lugares trabajan también con la población local y trabajan también con grupos diferentes. Por ejemplo, trabajamos en Guatemala
sobre la pregunta de explotación de recursos naturales Claro. para las empresas multinacionales. Ajá. Muy interesante. Es muy importante. Muy importante. En realidad, cuando el gobierno de Guatemala decidió su política, esta política es política de gobierno, no es política de la población local, Claro. la población indígena. El gobierno lo decidió. Sí. Sí. En la derecha internacional, en la ley internacional, no podemos decidir para para la población indígena sin consultar. No podemos decidir por la población indígena. Sí. No, sin consultarlos. No podemos decidir la política, unas políticas por los indígenas sin consultarlos. Ajá. Entonces, entonces hablamos con la población local, claro. Escuchamos los problemas y finalmente miramos también las obligaciones de Guatemala sobre las políticas indígenas en nivel internacional. Sí. Entonces, cuando, como por ejemplo, el gobierno de Guatemala ratifica un tratado de protección, un trato para proteger los derechos indígenas. Entonces, es muy importante ¿cómo dice? Adherir, implicar, hacer. Ok, es muy importante de integrar. En sus decisiones. Sí. Cuando hay una diferencia, no en nuestra organización y también las otras organizaciones, no, tenemos una obligación de hablar en nivel internacional. Sí. Por decir que, mira, las obligaciones de Guatemala son aquí. En realidad, aquí. Sí. Entonces, están aquí. En realidad están en otro aquí. lado. No. Sí. Entonces, no están aplicadas. No están aplicadas. Entonces, denunciamos las cosas y hablamos con el gobierno porque el gobierno de Guatemala puede revisar sus políticas y también puede reparar también las cosas si hay las cosas malas. Sí, y sí, el gobierno tiene una disposición. Sí, normalmente. ¿Normalmente tiene disposición? Sí, pero en realidad no. No. Deberían, pero no lo va a hacer. Sí. Y tu trabajo se queda solamente en denunciar y ya no hay otra autoridad que pueda hacer cumplir más que la disposición de un gobierno. Sí. Entonces, bueno, es una labor difícil, pero en un porcentaje, ¿cuánto crees que este trabajo se cumple? Digamos que realmente. Bueno, también. Pero ya denunciarlo, pienso que ya es una gran labor. Sí, tenemos pero también un ejemplo de resultado positivo. Eso. Sí. Eso me gusta. Es muy raro, pero podemos. Es muy raro. Cuando denunciábamos la violencia de derechos de niños en Benín. ¿En dónde? Benín es un país en África del oeste. Sí, del oeste. Del oeste. Sí. Habían habían muertes de niños por la razón de tradición.
su sus costumbre, tradiciones, sus tradiciones. o sus costumbres. sus costumbres. Sí. Mataban Mataban niños. Sí, mataban niños por la razón de costumbres. Sí. Cuando un niño nacía en diferente manera, Sí, niño sí. es no sé cómo dices, es una mala, es una Era una como bruja. como bruja. Ah, porque sí he escuchado que hay esos conceptos. Sí, entonces en Era una niña sociedad- mala, digamos. Una niña mala. Maldita. Sí, Ajá. entonces en esta sociedad podemos matar. Ya. Y cuando hablamos con las poblaciones locales y también con los franciscanos que trabajan allá, Sí. podemos escribir las cosas, las estadísticas, etcétera, etcétera. Estadística, Ajá. etcétera, etcétera. No preparábamos una informe Ajá. sobre este fenómeno, Sobre este fenómeno. y denunciar en nivel internacional. Sí. En los primeros años había una respuesta muy fuerte de la Ajá. parte del gobierno Sí. de Benín, pero cuando pudimos hablar en manera Constructiva. pudimos trabajar juntos Sí. con el gobierno. Sí. Y pudimos también buscar la ayuda de cualquier país también. Claro. De otras organizaciones, supongo. Sí, sí. Al final pudimos cambiar la ley en nivel nacional en Benín, y también pudimos cambiar poco a poco las tradiciones de algunas comunidades en Benín. Sí. Yo pienso ahora no podemos decir que tenemos una práctica, un resultado positivo en este país. Podemos decir sí, que, claro, es un buen ejemplo de, de algo que llegó al final y se realizó. Pues con uno es suficiente, es demasiado. Imagínate cuántos niños han salvado con eso. Y bueno, pues me dio mucho gusto tener esta conversación contigo, mi querido Buddy. Y también, igualmente. ¿Cómo te la has pasado en Mérida? Me gusta. ¿Cómo te trata el calor? En la primera semana estaba muy difícil. Era una cosa muy complicada para mí. En la primera semana era muy difícil. Segunda semana era un poco menos difícil. Para ahora yo pienso que estás adaptado. Sí, adaptado. Porque aparte creo que el clima en Indonesia es casi similar. Sí. Muy bien, entonces ¿te la has pasado bien? ¿Te gusta Mérida? Oh, sí. Me gusta también esta escuela. ¿Por qué te gusta? Yo pienso que la metodología en esta escuela es muy bien. Es muy buena. Y también los profesores o los maestros son muy bien son muy buenos en sus maneras de adaptar según la necesidad de cada estudiante. Sí. Entonces yo pienso es una escuela recomendable. Sí. Recomiendo la escuela. Yo recomiendo esta escuela. Sí. Si yo puedo regresar el año próximo, tú lo vas a hacer. Sí. Bueno, pues sí, el éxito de esta escuela sí puede ser la metodología, los profesores, sinceramente, pero lo más importante creo que son estudiantes como tú. No, los que dos decimos que, por ejemplo, hay una expresión que se dice, hablas hasta por los codos. ¿Entiendes eso? No, hablas. Esos son los codos. Sí. Cuando una persona habla mucho, quiere decir que tú hablas acá, pero también dices, hola.
por acá, eso hablas hasta por los codos y eso pienso que te va a dar mucho éxito en el español. Entonces, pues qué bueno que te lo has pasado bien. Sí. Me dio mucho gusto conversar contigo. Espero hayan disfrutado también, ¿no? La conversación, que también ustedes practiquen su comprensión auditiva y bueno, que les haya interesado también un poco el contenido y la vida de nuestro amigo Woody. Gracias, muchísimas gracias. Eso, nos vemos la próxima, Woody.